¿La fruta es un veneno como muchos dicen? ¿Cuánta azúcar tiene la fruta? ¿La fructosa es buena o es mala? ¿Es lo mismo la fructosa que está en la fruta que la que está en los productos ultraprocesados? ¿Qué frutas son buenas para bajar de peso? ¿Los diabéticos pueden comer fruta? Si es así, ¿qué frutas son buenas y qué frutas son malas para los diabéticos? ¿Y qué pasa con los jugos de fruta? ¿Son buenos? ¿Son malos? Hoy vamos a ver uno de los últimos estudios publicados sobre esto. Y ya te adelanto que la fruta siempre es buena, la fruta te aporta un montón de vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos. Por lo tanto, vas a ver un montón de estudios científicos que te van a dar beneficios sobre el peso, la obesidad, sobre el cáncer, sobre enfermedades cardiovasculares, sobre enfermedades autoinmunes. Así que la fruta es un gran aliado para bajar de peso, para bajar o controlar o prevenir la obesidad, siempre dentro de un contexto, y por eso vamos a ver muchos conceptos. Hoy lo fundamental del video va a ser conceptos que te van a ayudar a elegir la mejor fruta para tu objetivo. Un montón de conceptos que te van a aclarar muchas de tus dudas y también un montón de conceptos que van a disparar preguntas para que vayas a buscar más información o para que le hagas a tu profesional de la salud para encontrar el mejor plan que se ajuste a tus objetivos. Primer concepto, la fructosa es mala. Hay un montón de estudios científicos que lo demuestran, pero siempre estamos hablando de las cantidades exorbitantes que están sobre todo en los productos ultraprocesados. Acordate, estos productos hechos por la industria, con gran cantidad de azúcares de mala calidad, grasas de mala calidad, grasas trans, sodio en altas cantidades y un capítulo entero para aditivos, sustancias de la peor calidad, que muchas son cancerígenas. Todos estos productos ultraprocesados tienen mucho azúcar simple, donde se encuentra la glucosa, pero sobre todo la fructosa, derivada del jarabe de maíz de alta fructosa, que a su vez la industria para esconderlo utiliza un montón de sinónimos y que lo usa porque es barato y porque tiene muchos beneficios para el proceso de la industria, pero no tiene beneficios para nuestra salud. Y la ingeniería en los alimentos ha mejorado un montón y entonces han encontrado las mejores combinaciones para que tengamos la mayor cantidad de azúcar con la mejor cantidad de grasa, por lo tanto que los haga bien, lo que se llama palatables, bien agradables al paladar y que se hagan adictivos y por lo tanto no podemos parar y consumimos más. Además de que te dije, son baratos, no perecederos y un montón de otras características, y ahí tenemos un gran problema. Y la gran cantidad de fructosa llega directamente al hígado, por lo tanto no produce un gran pico de insulina en este caso, pero va afectando al hígado. A lo largo del tiempo puede llegar a darnos esteatosis hepática, o sea, hígado graso, y con mucho más tiempo, fibrosis hepática y enfermedades del hígado mucho más graves, pero sobre todo el hígado empieza a fallar y el hígado tiene miles de funciones del organismo y por lo tanto a partir del consumo de productos ultraprocesados empezamos a tener resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, inflamación crónica de bajo grado, estamos inflamados por dentro y eso dispara un montón de enfermedades, estas enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades de la vida moderna, de la vida en las ciudades, producto de esta mala alimentación, pero también de mal dormir, sedentarismo, estrés. Sin hablar del tabaquismo y otras acciones de la vida moderna. Y otro dato más de la fructosa, por ejemplo, comparada con la glucosa, que la glucosa tampoco es tan buena y sobre todo en grandes cantidades, pero a diferencia, la glucosa, cuando uno consume mucho azúcar, por ejemplo, de mesa, que es un disacárido. Cuando nosotros nos referimos a azúcar, por ejemplo, nos referimos a azúcar más simple, pero también dentro de todo el grupo de hidratos de carbono están los simples o monosacáridos, disacáridos, hasta llegar a oligosacáridos y polisacáridos. Dentro de toda esa gama, vos pensalo como un collar de perlas, donde una glucosa es un monosacárido, dos glucosas es un disacárido, hasta que vamos llegando a un conjunto, por ejemplo, y ese es el glucógeno. Pero, por ejemplo, el de azúcar de mesa es un disacárido de glucosa y fructosa. Y cuando uno consume mucho azúcar, llega un momento que esa glucosa tiene capacidad de empalagarnos, hasta incluso decirle al cerebro, nos saciamos. Con la fructosa ni siquiera, va pasando directamente al hígado y no genera saciedad. Ahora, segundo concepto, ¿esta fructosa en la fruta es así de mala? Y la verdad es que no, porque la fruta viene entera. Primero, no comemos tanta fruta, incluso te comiste 3 frutas, la cantidad de fructosa es muy baja. Y además, esa fruta viene acompañada de un montón de cosas, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos, sustancias muy beneficiosas para la salud. Y sobre todo, tiene fibra. Es un hidrato de carbono complejo, más alargado. Dentro de ellos hay solubles e insolubles. Dentro de ellos, por ejemplo, la pectina. Y ellos son los que le dan, por ejemplo, un montón de salud a nuestra microbiota. Estas bacterias que conviven con nosotros, y cuando está bien la microbiota estamos bien, y cuando está mal la microbiota nos predispone a enfermedades. Así que entre otras funciones la fibra
está en el de mejorar la microbiota, porque es un prebiótico, es comida para nuestras bacterias, pero tiene muchas otras funciones, por ejemplo, en absorción de otras fuentes, por ejemplo, de grasa que vienen con otros alimentos. Habiendo dicho esto y de fruta entera, tercer concepto, el procesamiento. Fundamental que cuando hablamos de fruta entera, nada de jugos, que algo vamos a decir más adelante, pero acá también nos basamos, por ejemplo, en el sistema NOVA, donde dividen a los alimentos en 4 grupos: alimentos naturales, comida real, primer grupo, hasta llegar a los productos ultraprocesados que te comentaba anteriormente, que son de la peor calidad, nos vuelven adictivos y nos generan las peores de las enfermedades, estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y acá el cuarto concepto, entonces, tu patrón alimentario no es fruta sí o no, sino todo el patrón alimentario, tus objetivos en base también a tu punto de partida y tu estilo de vida saludable. De nada sirve comer bien si dormís 2 horas por día, de nada sirve dormir bien si como mal, o sea, es un estilo de vida saludable. Algunos influyen más o menos en nuestra calidad de vida, en nuestra probabilidad de enfermarnos, pero todos afectan. Entonces, come bien, dormí bien, no te estreses, buena actividad física, buena vida social. Todo eso en su conjunto, donde la alimentación, por lo general, lo que peor hacemos, donde estamos invadidos de productos ultraprocesados a toda hora, en todo lugar, sobre todo en las ciudades, pero por eso te hablo de un patrón alimentario, de un patrón de estilo de vida, y de un concepto donde tengamos un punto de partida y un objetivo. En base a eso, siempre basarse en comida real, en este sistema NOVA que te digo, y dependiendo tu objetivo, contar más o menos calorías, comerás más o menos fruta, tendrás o no diabetes y por lo tanto qué tipo de fruta o no. Pero a grosso modo te digo, todos los diabéticos y los pacientes con sobrepeso, la fruta puede ser de todo tipo, y ahora en breve te paso a detallar algunas características para elegir la mejor en tu momento o para tu condición. Y para decirte eso y cómo elegir la mejor fruta, primero te digo que la información nutricional, o sea, el contenido de la fruta, como todo alimento, lo dividimos en macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macro, acordate que hay proteínas, grasas e hidrato de carbono, y por lo general la mayoría de las frutas tienen muy poco de grasas, muy poco de proteínas y mucho de hidrato de carbono, pero en proporción, porque en realidad lo que máximo tienen es agua. Va a variar obviamente la composición de agua, pero principalmente la fruta es agua, y cuando hablamos de los macronutrientes, de los 3, el principal es hidrato de carbono, donde hay azúcares simples, hay disacáridos, hay fructosa, hay glucosa, hay otros, y también hay más complejos como la fibra. Y después están los micronutrientes, vitaminas, minerales, compuestos bioactivos muy interesantes como los polifenoles, flavonoides, un montón de sustancias que las has visto en otros de nuestros videos. Y a grosso modo, la fruta te va a aportar, va a variar obviamente, pero alrededor de 2-3 cucharadas de la que le agregás al café de azúcar de mesa, de sacarosa, aproximadamente eso. Pero no te lo aportan libremente, sino sumado a todo lo que te vengo diciendo. Y por lo tanto, entonces, ¿qué fruta voy a elegir en base a esto que te acabo de comentar? Vamos a elegir fruta que tenga la menor cantidad de calorías, la menor cantidad de azúcar, pero dentro de ese azúcar que sea pura fibra y que tenga mucha agua. Por lo tanto voy a tener fruta entonces de gran volumen, pero que me aportan poca caloría y poca azúcar. Por lo tanto me van a dar saciedad y no me están aportando nada de lo malo, que a su vez me van a estar aportando vitaminas, minerales, compuestos bioactivos. Y acá entonces entra un concepto muy interesante que es el índice glucémico y sobre todo el de la carga glucémica. Está mucho más charlado y sabido el del índice glucémico, pero la carga glucémica es más importante. El índice glucémico nos habla de la velocidad de absorción de ese azúcar y se midió en diferentes personas en algunos estudios, y en base a eso se le puso un número a las frutas y a los alimentos en base a cuánto se absorbían al pico de glucemia y al pico de insulina que generaban. Pero es dispar porque no es lo mismo, por ejemplo, un pan donde tiene una gran cantidad de absorción, una absorción muy rápida, por lo tanto tiene un índice glucémico muy rápido, pero además es puro hidrato de carbono, puro azúcar, comparado, por ejemplo, a una zanahoria que tiene un índice glucémico alto, incluso la sandía tienen índices glucémicos altos que me hablan de gran velocidad de absorción, pero que en realidad son pura agua, que en cantidad total de hidratos son muy pocos. Y para consumir la misma cantidad de hidratos que un plato de fideo, capaz me tengo que consumir 2 sandías enteras. Entonces, ahí entra el concepto de carga glucémica. La carga es utilizar la velocidad, pero sobre todo en base a las porciones que uno consume. Y a eso sumarle la carga glucémica de a lo largo de todo el día. Porque si vos consumiste una fruta y después durante todo el resto del día consumiste poca azúcar en otros alimentos, tu carga glucémica del día es baja y es algo buscado, por ejemplo, en los diabéticos. Entonces, vuelvo a remarcar, todo esto es informativo y en base a un plan de alimentación integral que tenés que hacer con los profesionales de la salud. Porque podés comerte 3 frutas en el día y después no haces nada más con lo que es respecto a lo que es glucosa, y capaz que en tu plan de alimentación de diabético va bien. O lo contrario, puedo no comer fruta, pero estoy comiendo pan y pastas todo el día siendo diabético. O sea, es todo muy relativo, es buscar las dos cosas. Pero ese concepto de índice glucémico y carga glucémica es importante
porque me mide el total de hidratos que consumo en el día, que es lo importante, y sobre todo en lo posible que sea progresivo. Y además, el índice glucémico se midió comiendo un solo alimento, pero en realidad nosotros comemos variado y mezclamos. Entonces ahí tenemos conceptos también, un truco para bajar el índice glucémico de algunos alimentos, porque las grasas y las proteínas bajan la absorción, o sea, enlentecen la absorción de este alimento, de esta fruta, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si consumo una fruta con alto índice glucémico y con alta carga glucémica, pero le agrego unos frutos secos que tienen grasa y proteínas, le voy a estar dando una ayuda para que se absorba más lentamente. Y con esto te puedo decir entonces que podés variar, combinar frutas y por lo tanto vas a tener lo mejor de cada una, variadas las vitaminas, los minerales, los compuestos bioactivos. Otros conceptos: mientras más verde la fruta, menos azúcar. Siempre fruta entera, ojo con los jugos, los purés de fruta, ojo con las frutas en almíbar, es pura azúcar. Ojo con las pasas, ojo con los dátiles en sí, ojo con las frutas confitadas, cuidado con la fruta deshidratada, porque le estamos sacando toda esa agua que nos aporta volumen, que nos aporta saciedad y comemos más. Nos concentra el azúcar y otras cosas. Así que el principal concepto acá: índice glucémico, carga glucémica para lo que es la porción y no proceses la fruta. Por lo tanto, los diabéticos es eso, buscá ese tipo de frutas, bajo índice glucémico, baja carga glucémica. Incluso podés consumir uvas, que muchos las prohíben, banana, sobre todo si buscas banana más verde. Podés consumir cualquier tipo de fruta buscando esto. Y también entra un poco los gustos, porque si vos sos fanático de las uvas, y te voy a decir que no, porque no te vas a comer 10, 14 uvas, te vas a comer 50. Y ahí sí vas a estar aportando mucha más azúcar. Siempre hablando en el contexto, porque capaz que lo único que comes de azúcar en el día. Y si no te gusta tanto la uva, capaz que está bueno porque, siendo diabético incluso, que sería la fruta prohibida, porque te aporta, por ejemplo, resveratrol, que es una sustancia súper interesante. Por lo tanto, entonces, otro concepto dentro de los diabéticos: buscar frutas que tengan la piel incorporada, la cáscara, como las frutillas, las fresas, los moras, los arándanos. Por excelencia, la que nada de azúcar y tiene mucho más grasa y otras cosas, el aguacate o palta, es pura grasa, proteína, nada de azúcar, índices muy bajos, de 10 y de 2, pero estás aportando calorías. Entonces, por eso hay que ver en global. Lo mismo con la guayaba: muy bajo índice glucémico, muy baja carga glucémica. Eso para recomendarte con lo que es diabético, pero como te digo, mirá todo. Con respecto a bajar de peso, lo mismo: buscá frutas que tengan en lo posible bajo índice glucémico, baja carga, o si no, que tengan baja cantidad de calorías, que aporten agua, por lo tanto que aporten saciedad. Podemos nombrar frutas con cáscara: manzana, pera, el pomelo es muy interesante, el kiwi, las que te nombré para los diabéticos. Y estas frutas, si tienen cáscara, consumirlas con cáscara, que aportan mucha fibra, dentro de todo la pectina. Pero ten en cuenta los agrotóxicos, los agroquímicos, lavala muy bien. Si podés consumir orgánico, sabiendo que obviamente es más caro, sobre todo si es un orgánico que uno conoce que verdaderamente es orgánico. Y si no, lavala muy bien y lavala, por ejemplo, con 2 litros de agua con bicarbonato o alguna de esas variantes para sacar bien los agrotóxicos. Ahora sí, último concepto, lo que es los jugos. Y uno de los últimos estudios, un metaanálisis de 42 estudios, 17 en niños, 25 en adultos, y vio que a medida que consumíamos jugos naturales, sobre todo en niños que encima fueron estudios bien aleatorizados, o sea, se repartieron bien los grupos, a un grupo una cosa, a un grupo otra, y sobre todo jugo natural, jugo hecho en casa, no jugo comprado en un kiosco, que entra ya en categorías muchas veces de producto ultraprocesado, lleno de azúcar agregada. No, acá jugo natural, y se vio que aumentaban de peso, se midió el índice de masa corporal en los chicos, y a medida que aumentábamos un vaso de jugo, una porción en realidad de jugo, aumentaba un 0,03% el índice de masa corporal. En los adultos no se demostró tanto porque había más disparidad de estudios, pero sí cambiaba un poco si el estudio contemplaba o no ajustar por cantidad de calorías, o sea, de energía ingerida. Entonces algunos estudios sí dieron que aumentaba el peso y otros no. Y en otros, un tercer grupo de estudios un poquito más fidedignos, más válidos, esos grupos tampoco dio, pero cuando uno mira el intervalo de confianza, la diferencia entre varios estudios, muchos dieron muy bien y otros dieron bastante mal. Y en base a lo que venimos diciendo, de que son productos no ultraprocesados, sino procesados, y que sería un razonamiento bastante lógico, estaría bien limitarlos, porque te aportan mucho azúcar libre, no intrínseca en la fruta. Porque yo me como una naranja, que es el jugo más consumido, ¿no? El jugo de naranja. No es lo mismo consumirte una naranja con todo lo que te decía y toda la fibra, y que aporta, por ejemplo, también la masticación, y eso también da saciedad y aporta volumen, que un jugo que puede llevar mínimo 2, 3, hasta 4 naranjas. Y que encima no es que me multiplica por 4 las vitaminas y minerales. Al procesarlo, al colarlo, al sacarle esto, pierdo fibra y pierdo vitaminas, pierdo minerales. Entonces, hasta ni siquiera es que gano esos beneficios. En conclusión, se puede consumir, como tengo diciendo a lo largo del video. Es algo más que no está prohibido.
Hay que ver cómo lo encajás dentro de tu plan de alimentación, dentro de tus objetivos. Si sabés que aportás azúcar muy rápida, azúcar que tiene un índice glucémico que lo aumentaste, comparado al de la naranja natural, que te va a dar más pico de insulina, y hay que verlo en tu contexto. Si sos deportista, probablemente no te afecte. Si estás en peso, si tienes mucha masa muscular, cómo comes el resto del día, cómo haces tu otra actividad, eso va a variar todo. Las frutas son algo muy beneficioso, no son obligatorias. No es que sí o sí hay que consumirlas, pero si las consumís vas a estar aportando un montón de antioxidantes, de nutrientes muy interesantes, compuestos bioactivos, que muchos están solamente en las frutas, que aunque tengas diabetes, aunque tengas sobrepeso, pueden ayudar, pero tenés que tener en cuenta muchos de estos conceptos, sobre todo el del índice glucémico, la carga glucémica. Esto hacelo acompañado de profesionales de la salud que van a tener en cuenta todo esto y cosas que muchas veces a vos se te van a pasar por alto. Te agradezco por haber llegado hasta acá. Si te gustó, dale like, comenta, seguinos en otras redes, activa la campana de notificaciones y nos vemos en el próximo video.